Dice la palabra de Dios que todos los que confían en Él serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no se seca. La palabra o el mensaje que tengo para ti hoy, o para ustedes que me escuchan por estas redes, estos canales de YouTube, es: confía en la providencia de Dios, que nunca te va a desamparar. En las Sagradas Escrituras tenemos el libro de Habacuc, un profeta que pudo ver la manifestación y la gloria de Dios en su época, en su vida. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, hay unas palabras muy conocidas por muchos predicadores, mucha iglesia, mucho oyente, que dice: en el nombre de Jesús dice su palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los brazos no den, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervos, y en mis alturas me hace andar. El profeta entendió que aunque haya escasez, aunque hayan dificultades, aunque los momentos sean adversos y pareciera no haber una salida, el profeta dice que debemos confiar en el Señor, que debemos confiar en la fortaleza de Dios, porque Él es el que hace nuestros pies como siervos para andar en las alturas en medio de la dificultad. Sabemos que estamos viviendo, por ejemplo en Venezuela, tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de angustia, tiempos de desesperación. Pero las Escrituras nos manda a confiar en el Señor. Nos manda a poner nuestra confianza en Dios, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aunque no haya alimento, aunque el fruto del olivo falte, y no haya labrados de mantenimiento, y no haya vaca en los corrales. El profeta se está enfocando en las necesidades del hombre, que aunque falten muchas cosas en la vida del hombre, el hombre debe confiar en Dios, debe confiar en la providencia de Dios, porque Dios nunca, nunca, nunca jamás nos va a desamparar. Dios siempre, por los registros bíblicos y los registros de la historia del hombre, Dios siempre, alabamos su nombre, Dios siempre se manifiesta con poder en las crisis. En los tiempos difíciles, Dios siempre da a manifestar su poder. Por ejemplo, en los tiempos del rey Acab, el profeta nos muestra que en medio de la escasez que hubo, que aún vendían la cabeza del ganado y comían los excrementos de las palomas, en medio de esa crisis Dios envió a Elías, envió a un profeta para que profetizara que va a haber un futuro donde va a haber abundante alimento, abundante trigo, abundante alimento. Y así se cumplió dicho el profeta. Pero los que no creyeron esa profecía no participaron de esa bendición. Los que no creen en que Dios va a sacar adelante esta nación, quizás no participen de esa bendición. En los momentos difíciles Dios siempre muestra algo poderoso. Dice la Escritura que Dios le reveló a muchos profetas la personalidad de Jesús. Por ejemplo, a Isaías le reveló a Jesús como el siervo sufriente en la cruz. Al profeta Joel le reveló el Espíritu Santo, a Jesús manifestado en el Espíritu de Dios en su pueblo.
Ezequiel lo pudo ver como el Redentor, Job como el que lo resucitaba de entre el polvo, y así David lo miró como el buen pastor, y cada uno de los profetas vieron una personificación de Jesús proféticamente. Habacuc pudo mirar en esos momentos difíciles, mirar la resurrección innata de Jesús. El momento de la resurrección en la cueva de donde estaba el cuerpo de Jesús. Fíjese y preste atención, preste oído, que se abran sus oídos espirituales a esta palabra. El capítulo 3, versículo 4 dice de Habacuc: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. El profeta Habacuc, en ese momento de crisis, pudo recibir la revelación de Dios más poderosa. El día de la resurrección de Jesús, el momento de la resurrección de Jesús. El profeta Habacuc fue trasladado exactamente en el momento de la resurrección. Y dice, y el resplandor fue como la luz. El momento de la resurrección de Jesús, ese resplandor fue como la luz. Por eso Jesús, cuando estaba en el ministerio aquí en la tierra, decía esta palabra: yo soy la luz del mundo. El profeta pudo también ver rayos brillantes salían de sus manos, de los huecos dejados por los clavos en la cruz. Esos huecos, dice el profeta Habacuc, que de allí salían rayos brillantes. Y luego el profeta dice, y allí estaba escondido su poder. Allí en la resurrección estaba escondido el poder de Jesús. Porque Satanás pensó que crucificando, matando al rey, al autor de la vida, iba a acabar y se iba a apoderar de la tierra. Pero resulta que Jesús, por medio de la muerte, como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, que Jesús por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y así rescatar a todos los que por fe creen en Él. Jesús dice aquí, dice las escrituras, que aquí el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos en la resurrección, y allí estaba escondido su poder. El poder de la resurrección, el poder de la vida. El poder de la vida es más fuerte que la muerte, porque es el poder de la vida lo que le dio vida a toda la creación. Es el poder de Dios en la vida que le dio vida a toda la creación. Tu circunstancia puede ser adversa, tu circunstancia puede ser muy difícil. Quizás pareciera no tener esperanza, quizás pareciera que no haya una salida, pero cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en el poder de la vida de Dios, en el poder de la resurrección, aún de entre los muertos, Jesús hace venir a la gente. Jesús levanta a los muertos, Jesús desaparece la enfermedad, Jesús restaura una vida, Jesús restaura el matrimonio, Jesús restaura el sistema económico de una familia, de una ciudad y de una nación, porque Él es Dios, el autor de la vida. El profeta sigue diciendo, delante de su rostro iba mortandad. ¿Qué quiere decir con esto? Que la muerte huyó delante de Jesús, porque no pudo sostenerlo. La muerte huyó, como lo dijo el profeta, o como lo exclamó el salmista David, que la muerte no podía retenerlo en corrupción, porque Él es el santo de los santos. Confía en el Señor. La palabra profética más segura está a tu alcance, que es la palabra de Dios. El profeta Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 3, dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que el que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Él dice, aunque la visión tarde por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Está hablando de la venida del Señor. Está hablando del reino del Mesías. Aunque se ve tardar ese reino, ese justo reino en la tierra, más se apresurará hacia el fin.
Sin duda, dice el profeta, porque sin duda vendrá y no tardará. Pero también quiere decir que aunque la visión tardare por un poco de tiempo, aunque lo que Dios te ha prometido tardara, aunque lo que Dios te ha prometido te pareciera no venir, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El justo por la fe vivirá. Es necesario que en ese momento de dificultad, en ese momento de adversidad, usted se mantenga firme en fe, confiando en la providencia de Dios, porque la resurrección ya se dio a favor de nosotros. El cielo está a nuestro favor, los ángeles están a nuestro favor, el poder de Dios está a nuestro favor para cambiar circunstancias. Solo tenemos que creer en Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que guardes esa vida. Yo te pido, Señor, por tu misericordia, que con el poder de tu Espíritu esa vida pueda ser transformada, pueda descansar en paz, porque fe significa descansar en paz en lo que tú has prometido, Dios. En el nombre de Jesús, bendigo esas vidas y que pueda convertirse esa vida en un proclamador del Evangelio. Muchas bendiciones para tu vida. En el nombre de Jesús, confía en la providencia de Dios. Amén.